aciertos y desaciertos, con debilidades y fortalezas, pero la estamos aplicando. Hay un dicho que todos dicen, la ley no se discute, la ley se aplica, dicen, ¿no es cierto? En ese entendido, ¿por qué surge este modelo? Según la política educativa del gobierno, nos dicen que hay cuatro problemáticas irresueltas. Y de esas cuatro problemáticas irresueltas es que nacen los principios, fundamentos, bases, enfoques, etc. A lo que yo quiero llegar específicamente a mi tema es que este modelo da ciertas bases. ¿De dónde surge este modelo? De este ejemplo, por ejemplo, del modelo histórico-cultural de Vygotsky, de la experiencia de la escuela de Warisata. Es una escuela indígena ubicado en el departamento de La Paz. Y de la educación popular. ¿Quién habló de educación popular a nivel de Latinoamérica? Es Paulo Freire. Entonces, estas bases del modelo fueron las que dieron pues luces para seguir adelante con el modelo. Pero más allá, cuando hablamos de enfoques del modelo, es donde vamos a aterrizar en el enfoque integral holístico. Entonces, el modelo también lanza enfoques, 4 enfoques, donde dice que el modelo debe ser descolonizador, debe ser productivo y debe ser comunitario. ¿Por qué descolonizador? Porque dice que busca la descolonización, lo que implica formar hombres y mujeres que transformen la realidad desde nuestro proyecto de sociedad. ¿Por qué productivo? Porque debe formar a estudiantes con capacidades, cualidades, potencialidades productivas y orientadas a producir cambios en la sociedad, cambios en su contexto. ¿Y por qué comunitario? Porque aprendemos a través del diálogo, a través de la escucha, pero en comunidad. Y finalmente, ¿por qué integral holístico? Porque promueve la formación de los valores de convivencia, el desarrollo del pensamiento, las capacidades productivas y creativas y las capacidades de hacer un bien común en armonía con la Madre Tierra. Cuando hablamos de integral holístico, primero tenemos que hablar de integral de 4 dimensiones. Hay más dimensiones que dice Deleuze, pero nosotros en este modelo enfatizamos 4, que es el ser, el saber, el hacer y el decidir. Estas 4 dimensiones, cuando hablamos de estas 4 dimensiones, podemos hablar de la integralidad del ser humano. Esta personita, esta persona, este hombre de la sociedad tiene que estar formado en las 4 dimensiones. En valores, que se refiere al ser. En conocimiento, en el desarrollo del pensamiento, el saber. En las capacidades productivas, creativas, que es el hacer. Y en el decidir para ver si para tomar decisiones buenas o malas, pero para un bien común. Todas estas dimensiones es que llamamos nosotros a la integralidad. Y como consecuencia viene lo holístico. Semánticamente sabemos que lo holístico es un todo. Y para enlazar a lo integral holístico es que nosotros decimos, en lo holístico tiene que estar en plena convivencia con el cosmos, con el universo, con todo ser que le rodea. Y tiene que aprender todo como dice, holísticamente, integralmente. Entonces, de ahí nace esto de lo integral holístico.
¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva para seguir hablando en la actualidad de los aspectos relevantes. Ahora, todos debemos saber, colegas, que a nivel mundial hemos vivido 2 años de encierro por esto de la pandemia. Y Bolivia no ha sido la excepción. En ese lapso de tiempo ha ocurrido muchos aspectos sociales, económicos, podemos decir, al margen de la pandemia. En Bolivia se clausuró a media gestión el año escolar, porque estuvimos pues encerrados, ¿no? Por la pandemia. El 2022, el año pasado, recién paulatinamente fuimos nosotros recién entrando a la modalidad a distancia, que fue la modalidad virtual. En ese entendido, cuando llegamos a la modalidad presencial, del paso de modalidad a distancia a la modalidad presencial, es que hemos ido nosotros viviendo a nivel mundial, ¿no? Y hemos valorado. ¿Qué hemos valorado? Nuestras cosas materiales. Cada uno hemos ido viviendo, ya sea el fallecimiento de una persona, de un ser querido, de un familiar, de un vecino, de un colega. Y lo que hemos valorado es la vida, ¿no? En ese entendido, todos los maestros nos reunimos en nuestra unidad educativa y llegamos a la conclusión. ¿Cómo han llegado nuestros niños a la escuela? Desesperados de querer interactuar con la maestra, con sus compañeros. Pero en ese andar, ¿qué hemos detectado? En todo ese proceso de COVID que hemos estado encerrados, pues ha entrado, como quien dice, de sopetón, la tecnología. Y hemos tenido que cambiar de actitud los maestros cuando hemos retornado a las clases presenciales. Es en ese entendido que hemos tenido que hacer algunos reajustes a este modelo, a la malla curricular, porque había necesidad. Pero ¿qué pasaba entre maestros? Decíamos, por ejemplo, yo trabajaba con tercero de primaria el año pasado. 2 años yo no me había visto con los niños face to face, cara a cara. Solamente era a través de la pantalla, ya sea por Google Meet o por Zoom o por WhatsApp. Pero resulta de que mis niños no estaban pues preparados en algunos aspectos. De ahí que hemos tenido que hacer algunos aspectos, tomar algunos aspectos relevantes para tomar ciertas estrategias. Entonces, es por eso que nosotros en Bolivia hemos tenido que ver algunos Colegas, vamos a esperar unos segunditos porque parece que se ha interrumpido la señal de nuestra ponente.
Magister Lidia, ¿puede aperturar su micro, por favor? Bien. ¿Me escuchan? Mil disculpas. Sí, le Se ha escuchamos bien, cortado. Magister. Sí, y bien. Estábamos en estos aspectos relevantes, ¿no? Ante esos acontecimientos acaecidos a nivel mundial, es que hemos tenido que hacer algunos ajustes en la malla curricular en Bolivia. Entonces, ¿cuáles han sido esos aspectos relevantes? El reforzamiento de los enfoques de la despatriarcalización y la lucha contra la violencia. Hemos visto, esta vez por medio de la pantalla hemos entrado a los hogares y hemos visto que pues había una marcada violencia intrafamiliar. En mi escuela hemos vivido un feminicidio. Entonces, y no ha sido solo en mi escuela, ¿no? Y a nivel Bolivia. Es por eso que ahora se está dando mayor énfasis a esto de la despatriarcalización y la lucha contra la violencia. Otro aspecto relevante, la transitabilidad. También habíamos visto una debilidad cuando decíamos educación superior, las universidades nos decían que el nivel secundario no están preparados para la educación universitaria. ¿Y qué decían los maestros del nivel secundario? Que en el nivel primario no les están preparando muy bien para el nivel secundario. ¿Y qué decíamos las maestras del nivel primario? Que las maestras del nivel inicial no están preparándoles adecuadamente para que puedan promocionarse al nivel primario. Entonces, ante esas debilidades, pues este reajuste que se está haciendo a la malla curricular, pues es la transitabilidad que llamamos, que haya entre niveles una secuencia, que se enlacen y que pues haya esa secuencia, si se podría decir, esa coherencia entre contenidos, entre objetivos, para que no estemos como islitas. Y ahí también estamos hablando de trabajar integralmente. Y otro énfasis que se puede dar en este aspecto relevante es el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades básicas de la lectura-escritura, de la expresión oral y el razonamiento lógico-matemático. Si nosotros fortalecemos estas habilidades básicas en el nivel primario o en cualquier nivel, no solamente con mayor énfasis en el nivel primario, pero en cualquier nivel, son llaves que garantizan aprendizajes y desarrollos personales y comunitarios, por supuesto. Es en ese entendido que ahora estamos dando mayor énfasis a la lectura-escritura, a la expresión oral y al razonamiento lógico-matemático. Y también, otro aspecto que no podemos descuidar es el desarrollo de las habilidades investigativas, de innovación y sobre todo de estimulación del interés y dedicación a la ciencia y tecnología. Como les había dicho, la tecnología ha entrado pero con fuerza a nuestros hogares, a las escuelas, y por eso es que tenemos que nosotros también, ahora que hemos vuelto a las clases presenciales, no debemos dejar de lado la tecnología. Había una brecha, porque muchos maestros no éramos de la tecnología, pero hemos tenido que actualizarnos, hemos tenido pues que ser parte de la tecnología para romper esa brecha y estar pues con nuestros estudiantes a la par, porque ahí estamos en desventaja, especialmente aquellos maestros ya con muchos años de servicio, que somos diestros en el aula, pero muy poco utilizamos la tecnología, algunos dispositivos. Pero ahora con esta de la tecnología sí tenemos que retomar. Entonces estamos dando también mayor énfasis a eso, a esto de las habilidades investigativas y de innovación. Y la desburocratización. Bueno, esto en todo aspecto, ya sea en la planificación curricular, la parte administrativa, y bueno, ¿no? O sea, estamos digitalizando
algunas actividades administrativas de planificación curricular ya estamos digitalizando, y también son políticas del gobierno, ¿no? Para que pues avancemos en esto de la digitalización. Son aspectos relevantes que estamos tomando en cuenta para seguir reforzando esto de la formación de los estudiantes en un enfoque integral holístico. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Entonces, había hablado de la transitabilidad. Les había dicho de que ahora, si antes trabajábamos como islitas los niveles de inicial, primaria y secundaria, y no teníamos mayor contacto con educación superior, menos con las, me refiero a las universidades, es que ahora estamos viendo la formación humanística y técnica tecnológica en el ser. Se caracteriza por su transitabilidad entre niveles y subsistemas, ¿no? O sea, la educación inicial tiene que estar muy bien relacionada con la educación primaria. La educación primaria tiene que saber lo que está haciendo para promocionar prestos con ciertas capacidades, con ciertas habilidades para que puedan pues promocionarse a otro nivel, que es la educación secundaria comunitaria productiva. Y lo propio, este nivel de educación secundaria tiene que promocionar con ciertas capacidades, cualidades, potencialidades para una educación superior. ¿No? Puede ir a la universidad o pueden estar formados en la parte técnica tecnológica. Este modelo da mayor énfasis a la formación humanística y técnica tecnológica. Antes nosotros salíamos, antes de esta ley, salíamos solamente bachilleres humanísticos. Ahora salimos con otra mención, salimos bachilleres humanísticos y técnicos tecnológicos. Salimos con algún otro cartón que sea de técnico medio, ya sea de acuerdo a la potencialidad de cada unidad educativa en el nivel secundario. Entonces, lo que debemos poner aquí mayor énfasis es la transitabilidad de los niveles. Y decíamos el bachiller técnico humanístico, ¿no? El reconocimiento de los títulos y la formación académica recibida en el nivel técnico medio. Como les decía, salen bachilleres, pero con un cartón del nivel técnico medio. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Para esto, el gobierno propone otro reajuste, y no es nuevo, llamamos perfiles de salida de nivel. Según el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia, el perfil de cada salida describe las capacidades, las cualidades y potencialidades alcanzadas por las y los estudiantes al concluir un determinado año de escolaridad y nivel, en el marco de los objetivos holísticos del subsistema de educación regular. Los mismos se encuentran en los planes y programas de estudio. Me explico. Para que un niño pueda pasar de un curso a otro, debe tener desarrolladas ciertas capacidades, ciertas cualidades para que estos niños puedan estar en otro año de escolaridad. A eso nosotros en Bolivia llamamos perfiles de salida. Esos perfiles de salida las tenemos en cada área, hablando del nivel primario. ¿No? Son perfiles de salida que nos ayudan a desarrollar las capacidades en los estudiantes, las cualidades y las potencialidades para que puedan promocionarse a otro curso, si cabe el término, o a otro año de escolaridad. ¿Ya? Por consiguiente, se constituyen los perfiles de salida en orientadores para el proceso de planificación de la gestión, para la concreción curricular y la evaluación de aprendizajes en las dimensiones del saber, hacer, ser y decidir. Esas 4 dimensiones que nos lleva a una educación integral.
¿no? Como le había dicho anteriormente, les había mencionado, cuando hablamos de educación integral, es que esta persona debe estar formada en las 4 dimensiones. Y aquí, estos perfiles de salida van a ayudar a formarse los estudiantes integralmente en función a las 4 dimensiones. Pasamos a la otra diapositiva. Pasamos a la siguiente. Vamos a hablar aquí los aspectos curriculares de la educación superior, ¿no? Se inicia con la revisión de los documentos curriculares establecidos en el sistema educativo plurinacional y culmina en la práctica pedagógica de aula durante toda la gestión educativa. Queridos colegas, voy a socializar todo lo que ahora estamos implementando como reajustes a la malla curricular en función a esta coyuntura vivida en nuestro país. Por ejemplo, estrategias metodológicas que responden a necesidades y potencialidades de la comunidad, que transforma la realidad y dinamiza y articula los contenidos. ¿De qué estoy hablando? Más allá de hablar de la formación de los estudiantes en un enfoque integral holístico, lo que nos va a ayudar a lograr a que estos estudiantes sean críticos, reflexivos, autónomos, nos va a ayudar el proyecto socioproductivo. Son proyectos que cada educativa tiene, que son como conectores de la escuela hacia la comunidad. Cada unidad educativa tiene que tener su proyecto socioproductivo. ¿Y qué es el proyecto socioproductivo? Son las problemáticas, las necesidades o potencialidades que tiene cada comunidad. Por tanto, cada unidad educativa debe contar con un proyecto socioproductivo. Y este proyecto socioproductivo es una estrategia metodológica que va a responder a esas necesidades, a esas problemáticas o potencialidades. Modalidades de atención. En Bolivia hay 5 modalidades: la presencial, la semipresencial y la modalidad a distancia. Pero hasta el año pasado conocíamos estas 3 modalidades, que creo que todos los conocemos, porque eso ha surgido a partir de la pandemia, ¿no? A partir de esa necesidad de poder contactarnos con nuestros estudiantes. Pero en Bolivia ha surgido otra modalidad, la modalidad multigrado. No nos olvidemos que en nuestro país nosotros tenemos el área dispersa, maestros que trabajan en el campo, el área concentrada, maestros que trabajan en la ciudad o provincias. Entonces, aquí surge esta modalidad multigrado, donde los maestros del área dispersa trabajan con 1 o más grados de escolaridad. Un maestro del área dispersa me decía, yo trabajo de primero de primaria hasta 4º. ¿Se dan cuenta? Miren, los maestros del área dispersa trabajan multigrado o llamado también multiaula. Otra modalidad es la modalidad modular. Nuestra diversidad del país hace que surja esta modalidad modular, especialmente en la zona de los llanos, donde los maestros tienen que ir en lanchas, en botes, en caballos o carretas, ¿no? O sea, estamos hablando de la zona de los llanos o del trópico. Donde yo vivo todavía no hay esta modalidad porque es el altiplano y no existe esta modalidad. Pero en la zona de los llanos, los maestros van por un mes, avanzan un módulo con los estudiantes, por un estudiante tiene que ir un maestro.
les capacitan, les preparan con un módulo y de un mes vuelven. Esa modalidad recién se ha institucionalizado en Bolivia, ¿no? O sea, esto del aulas multigrado y esta modalidad modular ante las necesidades que tiene la educación con el área dispersa. Y también tenemos las planificaciones para nuestras prácticas educativas, que obvio, que todo maestro debe tener. Si nosotros no planificamos nuestras prácticas educativas, llegaríamos a ser rutinarios y a improvisar. Y como maestros me parece que la planificación es importante para poder realizar nuestras prácticas educativas. Por lo tanto, si nosotros tenemos un proyecto socioproductivo en cada unidad educativa que responde a las problemáticas, a las necesidades o potencialidades, es que también debe estar bien relacionado nuestro plan anual. Es decir, el plan anual tiene que estar muy bien relacionado con nuestras actividades y con el proyecto socioproductivo. Yendo más chiquito, nuestros planes de desarrollo curricular, nuestro plan de clase. Este plan de clase también tiene que estar muy bien relacionado con el proyecto socioproductivo, ya que los contenidos, todo ello que implica aprendizaje, es que tenemos que tener estrechamente relacionados con nuestro proyecto socioproductivo, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo curricular que llamamos nosotros PDCs, son los que organizan el desarrollo de procesos educativos, tomando en cuenta el proyecto socioproductivo y la modalidad de atención educativa. Porque ahora, cuando decimos, mañana se suspende clases en la unidad educativa porque llega la fumigación, no es que se suspenden las clases, es que tenemos que seguir pasando clases en la modalidad a distancia, es decir, de manera virtual. Entonces ya no hay aquí, se suspende clases y descansamos en casa. No, es que nosotros ahora si suspendemos las clases, tenemos que decir, es que ahora mañana suspendemos las clases presenciales, pero continuamos con la modalidad a distancia, es decir, virtualmente. Y allá, y me parece, en todo contexto, tomamos en cuenta las adaptaciones curriculares, ¿no? Las adaptaciones curriculares son ajustes o modificaciones en los elementos de la currícula, en la planificación y en las estrategias, ¿no? Que tiene que ir adecuadamente a necesidades y potencialidades del estudiante. Cuando hablamos de adaptaciones, no solamente nos referimos a estudiantes con capacidades diferentes o a estudiantes con dificultades de enseñanza, de aprendizaje, o a estudiantes con talento extraordinario, ¿no? Entonces, en otra hora yo decía, adaptación curricular solamente era para estudiantes con dificultades de aprendizaje, pero no había sido así. Tomemos en cuenta que ahora la educación es inclusiva, entonces tenemos que tomar en cuenta esa diversidad de estudiantes, para lo cual debemos tomar en cuenta también en nuestras planificaciones estas adaptaciones, ¿no? Y para ello también el gobierno nos facilita los textos de aprendizaje, la radioclase, las teleclases, la plataforma educativa y la implementación de laboratorios. No tanto en el nivel primario, debemos ser sinceros, ¿no? Sí en el nivel secundario. La evaluación. Todos sabemos que la evaluación es muy importante, pero hay ciertas debilidades en los maestros. A veces los maestros tenemos que ser también críticos y autocríticos de nuestras prácticas educativas, cuando a veces a ojo de buen cubero calificamos, ¿no?, a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, nosotros la evaluación lo vemos como algo importante,
donde los maestros tenemos debilidades en el uso de instrumentos, ¿no? En el uso de instrumentos. Y nosotros con el modelo tomamos tres formas de evaluar. La autoevaluación, donde desde el nivel inicial, deben los niños autoevaluarse. La evaluación del maestro, lo que hacemos, ¿no? Mediante pruebas objetivas, mediante exposiciones, o puede ser mediante exámenes orales, etc. Y la evaluación comunitaria, que consideramos que es un nexo para con los padres de familia. La evaluación comunitaria surge del diálogo del maestro con los padres de familia, a partir de las debilidades, de los logros obtenidos en el aula. No es un diálogo abierto entre maestros y padres de familia. Por eso llamamos evaluación comunitaria. Y me parece importante, porque en este modelo educativo sociocomunitario productivo que nos lleva a una educación integral holística, es que debemos trabajar tres pilares, considerados tres sujetos de la educación: los estudiantes, los maestros, las madres y padres de familia, que son los tres considerados sujetos de la educación. Y a partir de estos tres elementos es que nosotros debemos promover estrategias, debemos promover innovaciones en nuestra enseñanza-aprendizaje, para que estos niños pues sean íntegros, así, íntegros. Cuando hablamos de formación íntegra, estamos diciendo que estos niños deben formarse integralmente en estas cuatro dimensiones que hemos dicho: el ser, el saber, el hacer y el decidir. No nos olvidemos, ¿no? Cuando hablamos de formación integral. El siguiente, por favor. Entonces, para todo esto, reitero, vamos a seguir enfatizando que estamos tomando en cuenta la despatriarcalización y la lucha contra la violencia. Yo les pongo un ejemplo de mi unidad educativa. Mi proyecto socioproductivo es vivir dignamente sin violencia. De una colega me decía: ¿y cuál es tu proyecto socioproductivo? Le preguntaba y me decía: mi escuela libre de violencia. Y así, cada escuela tiene su proyecto socioproductivo en función a esto de la violencia y la despatriarcalización. La transitabilidad, habíamos dicho que tiene que haber esa secuencia, esa relación estrecha entre niveles. Y ahora vamos a dar mayor énfasis a la lectura, escritura, expresión oral, razonamiento lógico matemático. Es más, este año en Bolivia está declarado el año de la lectura. Pasamos, por favor. Bien, aquí, el objetivo holístico, ahora ha habido cambios. En nosotros trabajábamos objetivos holísticos relacionados a las cuatro dimensiones. ¿Cuáles son esas? El ser, el saber, el hacer y el decidir. Hacíamos los objetivos holísticos, pero que el maestro tenía debilidad, porque el maestro le gusta, si les dábamos los programas, teníamos los programas y copiábamos los objetivos holísticos. Pero había una debilidad en el maestro donde no podíamos elaborar los objetivos holísticos. Lo hacíamos tal vez por cumplir, pero seguramente el gobierno ha visto esa debilidad y bueno, ahora ya no trabajamos con muchos objetivos holísticos. Ahora solo trabajamos con un objetivo holístico de cada nivel. El nivel inicial tiene un solo objetivo holístico. Estamos hablando en el nivel inicial de 2 años de escolaridad. Esos 2 años de escolaridad van a trabajar un solo objetivo holístico. En el nivel primario tenemos 6 años de escolaridad, de primero a sexto.
se va a trabajar con un solo objetivo holístico. Y en el nivel secundario también son 6 años de escolaridad que se va a trabajar con un solo objetivo holístico de nivel, ¿no? Entonces, por eso solo hablamos de un solo objetivo holístico por nivel, relacionados con las 4 dimensiones que nos va a llevar a la formación integral holística del estudiante. Pasamos, por favor. Este es el objetivo, ¿no? Si gustan. Bueno, bien, vamos a entrar ahora a los enfoques. En un principio yo había hablado del enfoque del modelo educativo sociocomunitario productivo, que es el enfoque comunitario, el enfoque productivo, el enfoque descolonizador, etc. Son 4 enfoques. Pero más allá de esto, el nivel primario también tiene un enfoque. Si el modelo tiene enfoques, el nivel primario, en este caso en Bolivia llamamos comunitario vocacional, también tiene su enfoque, que es el enfoque integral. También estamos hablando de integral. Y cuando hablamos de integral, es que esta persona tiene que estar formada en las 4 dimensiones. ¿Cuáles son? Ser, formado en valores. Saber, formado en el conocimiento. Hacer, formado en el saber hacer, en la producción. Y el decidir, ¿no? Formado en el bien común. Entonces, hablamos de vivenciar. El enfoque en el nivel primario es integral, vivencial, dialógico, ¿no? Si vamos a hablar de este enfoque en el nivel primario y estamos enfatizando la escritura, estamos enfatizando la lectura, por tanto, vamos a hablar del área de comunicación y lenguajes. En el nivel primario se lleva 9 áreas de saberes y conocimientos, pero donde más énfasis vamos a dar es al área de comunicación y lenguajes y al área de matemática, porque dice que son la base para que estos estudiantes puedan formarse en otras áreas. Esta es la base, dice. Por tanto, cuando hablamos de comunicación y lenguajes, tiene un enfoque comunicativo, dialógico y textual en el área de comunicación y lenguajes. ¿Por qué comunicativo? Porque promueve el intercambio de mensajes, porque aborda el lenguaje a partir de su función comunicativa de un hecho comunicativo, porque desarrolla habilidades lingüísticas de producción, hablar, escribir, de comprensión, escuchar y leer. Aquí, cuando hablamos de comunicativo, sabemos que hay 2 elementos, el emisor y el receptor. Cuando habla el emisor, cuando da un mensaje, recibe el receptor. Pero este mensaje, si va a ser muy bien decodificado, es que ha entendido el mensaje. Entonces, este emisor recibe el receptor y el receptor se convierte en emisor para devolver el mensaje. Pero más allá de eso, estamos hablando de una comunicación horizontal, no de una comunicación vertical. Entonces, en este enfoque comunicativo debemos dar mayor énfasis a la oralidad. A la oralidad, colegas. Si nosotros no hablamos perfectamente, no hablamos nuestra lengua, ya sea materna, ya sea nuestra lengua castellana, lengua originaria o lengua extranjera, es que no vamos a poder comprender, no vamos a poder entender, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que desarrollar esas habilidades lingüísticas, que hablamos 4, saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir. Estas 4 habilidades lingüísticas nos van a ayudar a desarrollar esas capacidades, esas habilidades, esas potencialidades del estudiante para que este estudiante pues esté formado integralmente.
Cuando hablamos de lo dialógico, aquí prioriza el diálogo horizontal. Cuando nosotros abrimos espacios, pero de igualdad, de equidad, un diálogo de reflexión y acción de los sujetos orientados a transformar la realidad, no un diálogo de sordos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que también incluir a los hablantes de las 36 naciones indígenas originarias que tenemos en Bolivia. Y la Constitución Política del Estado nos dice que también debemos hablar una lengua extranjera. Y ahora estamos dando énfasis que ahora en esta área de comunicación y lenguajes debemos de enseñar lengua castellana, lengua originaria y lengua extranjera, ¿no? Entonces, también hablamos de lo textual, basado en textos orales o escritos, pero que sean con sentido. En otrora, ¿cómo eran nuestras enseñanzas? Era memorístico, era de dictados, era de repetición mecánico. Entonces, ahora, con este modelo, estamos tratando, ¿no?, de cambiar esa práctica educativa, los maestros. Y solo va a depender de los maestros si queremos lograr esta educación integral, esta formación integral en nuestros estudiantes. También, lo textual permite comprender y producir diversos tipos de texto a partir de la realidad sociocultural y lingüística del país. Si hemos dicho que para comprender y producir textos, cualquier texto que sea, ya sea oral o escrito, debemos partir de su contexto, del contexto donde vive el niño, porque tiene mayor interés, pone mayor atención, porque es su vivencia, porque estamos hablando de su contexto, de su vivencia, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus costumbres. Entonces, aquí involucra variedad de códigos propios de cada contexto. Pasamos, por favor. Y seguimos hablando de comunicación y lenguajes. Si habíamos dicho que esta área de comunicación y lenguajes debemos dar mayor énfasis porque esto nos ayuda a aprender más allá de las distintas áreas. Si nosotros, nuestros estudiantes, no saben hablar, no saben escuchar, no saben leer y no saben escribir, van a tener debilidades, van a tener dificultades en querer aprender algo más que nosotros. Así nos pongamos el esfuerzo, el mayor esfuerzo como maestros, van a tener dificultades. Por tanto, dice que la comunicación y lenguajes responde a la comunicación oral. Tenemos que nosotros practicar la oralidad. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Los niños será que aprenden la oralidad en la escuela? No. La oralidad lo aprenden en la familia, en la casa, en su contexto, en su comunidad. Por tanto, para desarrollar la comunicación oral, se debe desarrollar o se debe fortalecer 3 capacidades: escuchar, interactuar y exponer. La lectura comprensiva. Como maestros, yo quiero rescatar aquí a un maestro peruano, Ricardo Dolorier, que tuve el honor de conocerle, más o menos en 1989. Vino a Bolivia, y ese entonces ni siquiera sabíamos de los cambios que íbamos a vivir. Pero desde ese entonces, imagínense, colegas, desde 1989 ya puse en práctica yo la lectura comprensiva, la decodificación, porque Ricardo Dolorier decía que un niño si lee, mi mamá toma leche y va al mercado a comprarla, si lee así, es que no está leyendo, solo está memorizando y está solamente, quién sabe, leer por leer. Pero el niño tiene que decodificar. Si dice, mi mamá va al mercado y compra leche para mi hermanito, o sea, darle mayor atención. Miren, desde esa vez yo ya
practiqué la lectura comprensiva con mis niños. Cuando yo le sacaba a mis niños al mercado, mi director me decía, ¿qué está haciendo usted, maestra? Está perdiendo el tiempo sacando a sus niños al mercado. Pues entonces era la autorreferencialidad. Había que estar dentro del aula, no había que salir ni al patio. Había que estar en esas 4 paredes y el maestro era el dueño del aula. El maestro es el que sabía todo. El maestro era dueño del conocimiento. Y miren, desde ese entonces yo quiero enfatizar a Ricardo Dolorier. Él me enseñó pues esto de los niveles de la lectura comprensiva y ahora el modelo pone énfasis, ¿no?, en estos niveles de la lectura de comprensión, en lo textual, ¿no?, en lo inferencial o deductivo y en lo crítico. Pero los maestros solamente nos habíamos quedado en lo textual y inferencial. Ejemplo, en lo textual, cuando leíamos, las maestras preguntábamos, ¿cuál es el título del cuento? El niño automáticamente decía, La Caperucita Roja. Sabíamos, porque la respuesta estaba ahí, en el texto. Y en lo inferencial, alguna que otra vez decíamos, a ver, ¿qué crees que haya hecho Caperucita Roja? Alguna vez contestaban algunos niños, se ha encontrado con el lobo y le ha engañado, etc. Pero nos habíamos quedado ahí en esos 2 niveles y no habíamos practicado este nivel crítico. La verdad es que ahí muchos maestros han reflexionado y han dicho, esto del nivel crítico lo habíamos dejado pues así, porque este nivel crítico es donde el niño pone su opinión, le pone otro final a un texto, es decir, va más la participación del niño, su opinión, su mensaje, pero eso no habíamos trabajado. Y yo decía, pero esto yo lo he hecho. Y si nos damos cuenta, colegas, esto lo hemos practicado, pero no con ese énfasis que hubiéramos querido. Y estos 3 niveles, ninguno es más que otro. Los 3 son importantes, sí, pero había que darle énfasis a los 3, no a uno o a otro, sino a los 3, para que estos nuestros niños desarrollen esas capacidades de comprensión. Entonces ahí es donde había esa debilidad. Pero yo ya lo hacía, colegas, discúlpenme que les diga esta experiencia con Dolorier y el librito que yo sí les mostrara, es un libro pero viejito, amarillas las hojas, pero muy buenas actividades, ¿no? Y que me han ayudado a mis niños a desarrollar la lectura de comprensión. Y la escritura creativa. También es importante la escritura creativa. Si nuestros niños saben hablar, saben leer, no van a tener ninguna dificultad en el escribir. La escritura creativa tiene también, está dividido también en ciertos ámbitos. Por ejemplo, el discursivo, el propósito, la secuencia, la adecuación, ¿no? El propósito de la escritura. A ver, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, yo quiero escribir a la conserje de mi escuela una carta. ¿Y cuál es el propósito? Mis niños, a ver, queremos escribir a la porterita. ¿Y qué quieren decir a la porterita? Que no nos engañe con los cambios, que a nuestros compañeritos menores nos den, que les dé correctamente el cambio y que les atienda con más cariño. ¿Se dan cuenta? Miren los niños cómo se expresan, cómo quieren expresar sus sentimientos. En lo textual, si van a escribir, pues tienen que tomar en cuenta la coherencia, la concordancia. En la legibilidad, se tiene que tomar en cuenta la ortografía, la puntuación, la segmentación. Si es una poesía, pues estará pues en versos, en párrafos o escrito en prosa, etc. Entonces es bien importante, colegas, que esta es la base para poder dar lugar a otros aprendizajes. Esto del área de la comunicación y lenguajes. Pasamos, por favor. Pasamos. Bien.
Aquí seguimos con los niveles de la lectura comprensiva, ¿no? ¿Cómo? Aquí estamos con los ejemplos, ¿no? En lo textual, ¿qué es textual? Yo les voy a dar un ejemplo. En lo deductivo o inferencial, en lo crítico. Entonces, en lo textual, realizar resúmenes del texto, identificar la idea central del texto, y también se concentra en los que la autora o el autor dijo o no, ¿no? Entonces, en lo deductivo inferencial va más allá, dice. Dice, está súper nublado, en consecuencia deducimos que pronto lloverá. O cuando alguien dice, estaba en la flor de la vida, interpretamos que nos quiere decir que era joven. Este último es un lenguaje figurado, tal vez también llamado como metáforas, ¿no? O sea, podemos también utilizar metáforas y los niños van interpretando. Y lo crítico. Dice, el texto que leemos no surge de la nada, siempre hay algo en quien escribe y está detrás del texto, El texto refleja su punto de vista, su visión del mundo, la o del autor, que posee una identidad, pertenece a un contexto social y cultural, las cuales imprimen su marca en el discurso del texto. Pero más allá de lo crítico, es la valoración del texto expresando nuestra opinión, ¿no? O sea, el niño debe expresar su opinión, debe expresar su comentario, ¿no? Entonces, es eso lo que podemos ya aquí con ejemplos dar mayor énfasis a los niveles de la comprensión lectora, que son 3: textual, deductivo inferencial o crítico. Pasamos, por favor. Seguimos hablando del área de comunicación y lenguaje. En un principio les había dicho de que ahora estamos poniendo ante esta, no diré mala calidad educativa, pero ante esta debilidad de estos acontecimientos sociales vividos, es que ahora hay que darle sentido, dice, a la escritura creativa. Y dice, el elemento que le da sentido, dice, es el sujeto que quiere comunicar algo. ¿Y quién es ese sujeto? Puede ser el emisor en este caso, ¿no? ¿Cómo? Expresar de forma pertinente sus ideas, sus sentimientos. Escribir una carta, un poema, un cuento, describir una acción, escribir cualquier variedad de texto, cualquier tipo de texto, ¿no? Y a partir de eso, la escritura como la herramienta que permite exponer ideas, sentimientos, emociones, etc. Entonces, para cada maestro, el reto es superar la escritura reducido a la copia mecánica de otros textos. La práctica de copiar textos de otros anula la capacidad creativa. Yo quisiera en eso, ¿no? Un poco quedar, ¿no? Quedar en otrora. Yo les cuento una anécdota de mi niña Sofía, cuando me dice, estoy aburrido de hacer copias, estoy aburrido de dictados. ¿Qué me estaba queriendo decir mi estudiante? Me estaba diciendo, cambia de estrategias, profe, me estás haciendo aburrir, porque yo le hacía copia mecánica tal vez, y no solamente yo, muchos maestros tal vez hacemos esa práctica, que ahora sabemos que les aburre a nuestros niños la copia mecánica. Entonces, por tanto, nosotros debemos motivar, debemos incentivar a la escritura creativa. Pasamos, por favor. Vamos a pasar a otro área que también es importante, ¿no? Que esto dice que ayuda a desarrollar la capacidad del razonamiento lógico-matemático. Hablamos del área de matemática. El área de matemática también es importante, dice, porque tiene un enfoque. Dice, aplicativo, es investigativo y es transformador, que también va a ayudar a la formación integral del estudiante. Entonces vamos a ver diversos pasos para resolver, dice, y dar mayor énfasis a estos enfoques del área de matemática.
pero para hablar del razonamiento lógico matemático, dice que ayuda. ¿Por qué aplicativo? ¿Por qué investigativo? ¿Por qué transformador? Porque ayuda a resolver problemas, dice. A resolver problemas, no solo problemas matemáticos, ayuda a resolver problemas de la vida misma, ¿no? Entonces, para que nosotros enfoquemos esta área de la matemática, pues tengamos que poner mayor énfasis en esta área para que estos niños, niñas, adolescentes puedan desarrollar capacidades, habilidades y cualidades para que puedan enfrentarse en la vida real, ¿no? Y puedan enfrentar problemas. Pasamos, por favor. Pasamos. Bien. Pero nos dicen que hay 5 componentes, ¿no? O sea, nosotros como maestros, en nuestra práctica educativa, tomamos en cuenta 5 componentes para desarrollar el razonamiento lógico-matemático. Números y operaciones, tomamos en cuenta. Geometría, medidas, estadística, variaciones, ¿no? O sea, estos 5 componentes nosotros en nuestra práctica educativa tomamos en cuenta. Y sabemos en qué momento vamos a hacer geometría, en qué momento vamos a ir relacionando con la vida real, ¿no? O sea, con el contexto, con nuestra realidad, ¿no? Entonces, estos 5 componentes van a ayudar a desarrollar el razonamiento lógico-matemático y por ende van a ayudar también a desarrollar capacidades, ¿no? Y van a ir fortaleciendo esta formación integral de los estudiantes, ¿no? Ahí está, si pueden ver ustedes en la diapositiva, en los números y operaciones están números naturales, números enteros, operaciones aritméticas, está radicación, potenciación, etc. En geometría, figuras y cuerpos geométricos, en medidas, nociones de medidas, magnitudes, estimaciones, sistema de unidades mínimas, máximas de longitud, peso, masa, tiempo, etc. En estadística, representación gráfica, valor más frecuente, promedio, tabulaciones, diagramas, recopilación de datos y en variaciones, patrones numéricos. Proceso asociado de variación, uso e interpretación de modelos y representaciones. Entonces, colegas, sabemos que en nuestra práctica educativa lo hacemos, ¿no? Pero esto tendría que ser en función a problemas de la vida real y para desarrollar y fortalecer esas capacidades. Pasamos, por favor. A partir de eso, y ya estamos concluyendo, a partir de ello, queridos colegas, podemos nosotros enfocar y decir que los estudiantes deben estar formados integralmente porque deben estar formados en esas 4 dimensiones, en el ser, en el saber, en el hacer y en el decidir. Ese es el modelo de persona que quisiéramos, que todos los maestros quisiéramos que nuestros niños estén formados integralmente y holísticamente. Holísticamente, ¿por qué? Porque el estudiante aprende como un todo, no aprende por partecitas, aprende como un todo. Entonces, este enfoque integral y holístico ayuda a transformar al estudiante a partir de su contexto, a partir de sus necesidades, a partir de su vida. Aprende en la vida para la vida, ¿no? Entonces, con todo ello, queridos colegas, les he dado a conocer toda la malla curricular que actualmente la estamos aplicando. Reitero, con aciertos y desaciertos. La estamos aplicando en nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Magíster Lidia, por compartir, ¿no? El enfoque que tiene el currículo que viene trabajando nuestro hermano país de Bolivia. Bien, ahora vamos a dar pase a las preguntas, a la interacción. Mire, tenemos ya manitos levantadas, han estado levantando la manito antes que nuestra ponente termine. Hemos visto, ¿no? Nos ha explicado claramente cuál es este enfoque, ¿no? Ha hablado sobre el enfoque humanista de Vygotsky, ha hablado también sobre la comprensión lectora planteada por Ricardo Dolorier, ¿no? Profesor de la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta. Bien, nos ha explicado al detalle qué significaba la descolonización, qué es lo productivo, qué era lo comunitario, lo integral. Ahora abrimos el debate para poder hacer el intercambio de experiencia, así como nuestra colega Lidia ha traído el modelo que está planteando su país, nosotros también vamos a hacer símil, vamos a hacer algunas comparaciones y aportamos. Bien, vamos a permitir el acceso a activar los micrófonos. Maestro Edward, ¿me confirma el poder activar? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en realidad quiero felicitar a la ponente por esas grandes enseñanzas que nos da hoy y particularmente con respecto a la educación en Bolivia. Me llamó mucho la atención tres aspectos y el primero de ellos es la forma en que ellos evalúan, porque hablábamos de una evaluación mm, casi similar a la de nosotros, pero con una connotación diferente en cuanto a que involucra a la familia. Nosotros aquí en Colombia trabajamos lo que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿cierto? Entonces, involucramos a los estudiantes, entre los mismos estudiantes se califican de acuerdo a la formación y a la continuidad que se le está dando en el aprendizaje, y la heteroevaluación donde se involucra a los estudiantes con el profesor. Pero me llamó mucho la atención y me gustaría que la maestra me profundizara en cuanto a cómo involucran al medio social, a la familia, en realidad cómo hacen la evaluación ahí, porque nosotros no la involucramos, nosotros solamente hacemos lo interno, lo que se hace en la institución educativa como tal, pero me parece muy bueno el proceso formativo con respecto a la familia, cómo se evalúa. Eso me llamó mucho la atención. Lo otro que me llamó la atención fue que se veía una enseñanza de lengua nativa. Ella decía que enseñaban tres tipos de lenguas. La primera, enseñaban una lengua extranjera, enseñaban obviamente pues el español y enseñaban una lengua nativa. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí en Colombia enseñamos lo que son la lengua castellana y otro idioma extranjero, y acá lo que más se ve es, más que todo, podemos hablar en una lengua universal, el inglés, ¿cierto? Entonces, me parece importante eso porque primera vez que escucho ese tipo de lengua. Otra cosa que me llamó la atención es la forma de comunicación. A ver, yo desde la parte de educación física, licenciado en educación física, a mí me parece tan importante y de pronto la profesora o la maestra que nos daba la ponencia, obviamente pues ella veía desde su contexto, ¿cierto? La forma de comunicación, pero yo me pone a pensar y a analizar desde el cuerpo, desde la parte corporal. Yo veo una forma de comunicación o sea, sin hablar nada, no hablado, ¿cierto? Solamente desde el cuerpo, porque es que nosotros desde el cuerpo podemos expresar muchas cosas. Simplemente nosotros hacemos un gesto, un guiño, nosotros hacemos una elevación de las cejas, nosotros abrimos los ojos, nosotros giramos la cabeza, sí, entonces son muchas formas de expresión que muchas veces uno no tiene necesidad de decir algo y dice muchas cosas, ¿cierto? Entonces es la forma de comunicación no hablada. A mí me parece muy importante desde la educación física como la expresión corporal.
Entonces, quería como compartir eso, pero sí me gustaría escuchar a la ponente con respecto a esa forma de evaluación social que involucra a la familia en las instituciones educativas, porque me parece una forma de evaluación muy asertiva. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Edward, por la participación, por haber hecho el símil entre el modelo educativo de su país, Colombia, ¿no? Igual al nuestro aquí en Perú, con esas 3 formas de evaluar. Pero ahora vamos a conocer, nuestra magíster Lidia nos va a dar luces de cómo vamos a involucrar a la sociedad. Muy bien, gracias, colega. Bueno, les había dicho que nosotros tenemos 3 formas de evaluar. Uno, la autoevaluación, que va con los niños, ¿no? O sea, siempre tratamos de ver que el niño vaya tomando conciencia de las acciones que él hace. Y la evaluación del maestro, que eso lo conocemos, lo hacemos ya sea mediante prueba objetiva, exposiciones, etc. Y la evaluación comunitaria. En nuestro país, la evaluación comunitaria lo hacemos ya sea al final del trimestre. Nosotros en nuestro sistema educativo lo dividimos en 3 trimestres. Lo ideal es al final del trimestre. Al final del trimestre nosotros hacemos una reunión, comúnmente llamamos. Llamamos a los padres de familia y obviamente ahí también tenemos instrumentos, como ser un acta, un cuaderno un diario de campo, ¿no? El maestro donde va también tomando nota, y un papá como un secretario de actas. Entonces, ahí la evaluación comunitaria primero va por los logros de los estudiantes. ¿Qué logros tienen los estudiantes? ¿Qué logros han tenido en el trimestre? ¿Qué logros han tenido? Si vamos en un primer curso, será logros que están aprendiendo a escribir, ¿no? ¿Y qué dificultades? Seguramente la maestra dirá, yo he tenido estas dificultades. Y los padres, madres de familia también dirán, nosotros también tenemos estas dificultades en casa. Entonces van a coincidir, es un diálogo abierto, ¿no? Donde dicen, yo tengo estas dificultades, la maestra, y a veces coinciden en las dificultades que tengan, ¿no? Coinciden también en las fortalezas o en los logros. Coinciden, anotan, y de ahí sacan las conclusiones o compromisos. Salen los compromisos. La maestra dice, bueno, yo me comprometo a apoyar, ¿no? Siempre empieza la maestra. Y los padres de familia también se comprometen y dicen, ¿no? Nosotros también vamos a apoyar, dependiendo de en cuáles son las debilidades, porque si los logros alcanzados ya se quedan ahí. Solo nos quedamos en las debilidades. Entonces, los padres de familia se van comprometiéndose y vamos anotando. A ver, como padre de familia, ¿yo a qué me comprometo? Como maestra, ¿a qué me comprometo? ¿No? Entonces, voy a seguir fortaleciendo la debilidad de esto, voy a hacer esta estrategia para la casa, voy a aplicar esa estrategia y por tanto necesito este apoyo de ustedes, padres de familia. Y los padres de familia van a decir, sí, yo también me comprometo a esto. Inclusive ahí hay sugerencias. Ahí es todo en el marco del respeto. Ahí también se practican los valores, ¿no? Entonces, los padres y madres de familia también dicen que, maestra, por favor, quisiéramos, tengo una anécdota, cuando una maestra dice que veía unos 10 errores ortográficos, arrancaba la hoja. Y una maestra le dice, con todo respeto, querida maestra, por favor, yo quisiera que no lo arranquen las hojas, quisiera que agarre un bolígrafo rojo o un lápiz rojo y lo ponga en círculo. Y el padre de familia verá si lo arranca o no, o le va a hacer rehacer al niño, porque afecta la autoestima de mi hijo. Cuando usted lo arranca la hoja,
mi niño viene muy triste a mi casa y me dice, me ha arrancado la hoja. Entonces, mire, con ese respeto que le habla a la maestra, y la maestra, ¿qué va a hacer? No le va a decir, usted me está faltando el respeto, no, sino le va a decir, sí, voy a tomar muy en cuenta. Por tanto, de hoy en adelante no voy a arrancar las hojas. Entonces, nos pondremos de acuerdo. Yo voy a encerrar en un círculo y ustedes vean, decidan si pueden rehacer o no rehacer la hoja. Entonces, miren, hay acuerdos entre maestra y padres de familia y me parece muy, muy provechoso porque hay buenos resultados. A la siguiente reunión, leen los compromisos y hacen una reflexión. A ver, ¿en qué hemos fallado? Si hemos cumplido esos compromisos, ¿será que todos los que nos hemos comprometido hemos cumplido? Entonces hacen una reflexión y dicen, sí, por falta de tiempo, o no, o sí hemos cumplido, todo ha sido ok. Entonces, en ese sentido, se trata de la evaluación comunitaria. Y lo otro, la lengua extranjera, ¿no? O sea, es decir, articulamos. No nos olvidemos que nosotros somos del nivel primario. Evidentemente, no vamos a sacar grandes hablantes. Por ejemplo, yo, en mi formación, yo era monolingüe, pero como yo trabajo en un contexto quechua, he aprendido de mis estudiantes. En algún momento el aprendizaje había sido comunitario. En algún momento yo me he convertido en estudiante y mi estudiante era mi profesor. Y he aprendido la lengua quechua, pero no queremos quechua hablantes ni la lengua extranjera hablar a la perfección. Solo saludos, colores, lo más fácil, ni siquiera escritura, solo la oralidad aquí. Entro y les digo, Allimpuncha y achachej, o yachachajcuna les digo, ¿no? Allimpuncha y achachej, me contestan. Muy buenos días, queridos estudiantes. Muy buenos días, me contestan. Y les digo, good morning, students. Good morning, teacher. Saludos. Y cuando les digo, bye, 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 miss, o les digo, tengo una cama, ya chacajuna, tengo una cama, me dicen, me están diciendo hasta luego, ¿no? Entonces solamente es la oralidad, ¿no? Porque son niños, ¿no? Y a veces articulo con los números. Estoy enseñando los números y al 5. 1, 2, 3 en inglés. En quechua, iskay, kimsa. Mucho va a depender de los contenidos, ¿no? O sea, articular un contenido con algunos, con la lengua originaria o la lengua extranjera. No queremos, yo no doy muy separado el contenido, no estuviésemos hablando de educación integral. Entonces yo, si abordo un contenido, yo lo articulo con ciencias, con sociales y con estas lenguas, y lengua castellana más obviamente. Entonces, ahí es donde estamos también articulando los contenidos y ahí es donde nosotros ponemos en práctica. Ahora, si estuviese trabajando con quinto y sexto, sí hacemos producción de textos cortitos, tampoco textos largos, ¿no? Sino textos cortitos, como ser adivinanzas, rimas, etcétera, ¿no? Mucho va a depender del año de escolaridad con el cual trabajemos. Educación física, tiene mucha razón. Nuestro cuerpo también, los gestos también es comunicación, ¿no? O sea, los gestos hablamos. Pero ¿dónde voy yo cuando hablo de educación integral? Nosotros trabajamos en equipo. Los maestros de primero nos reunimos con el maestro de música, maestro de educación física, maestra de religión técnica tecnológica. Nos reunimos en equipo y decimos, profe de educación física, por favor, para primero necesito que me ayudes. Lateralidad, espacialidad. Profe de música, ayúdame con tus ronditas, a ver, a la vocalización. Y al PSP más, obviamente, no nos olvidemos de ese proyecto que tenemos, ¿no? Entonces, trabajamos en equipo y nos ayudan, pues, a desarrollar esas capacidades. También los maestros tienen un rol, un desafío importante. Si estoy hablando de primero, pues me ayudarán en la lateralidad, espacialidad, izquierda, derecha, etcétera.
el de música lo propio, y así todos los maestros trabajamos en equipo para que podamos pues tener a estos estudiantes críticos, autocríticos, reflexivos, etc. Entonces, esa es la modalidad, esa es la práctica que nosotros hacemos, ¿no? Y evidente, tiene mucha razón, que también es otra forma de lenguaje, es también el lenguaje de gestos, etc. No sé si está bien la aclaración que le hice, Miss Zulmi, Muchísimas colega. gracias, maestra, por esa explicación tan didáctica, tan emocionante. Tenemos maestros que nos han escrito qué tan bonito es hablar en quechua, el compartir esa experiencia que usted nos comparte, al decir, yo en un momento fui estudiante y mis estudiantes tuvieron el papel de docente. Aprendí de ellos. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pregunta de nuestro maestro Ángel Córdoba. Él nos dice, ¿qué criterios plantea para desarrollar la formación integral y holística en los procesos educativos en los centros educativos de Bolivia? Bien, como consecuencia de la formación integral que hemos hablado de 4 dimensiones, esas 4 dimensiones también son criterios. Por ejemplo, estas 4 dimensiones del ser, esta persona que hablamos de valores, hablamos de sentimientos, de emociones, la formación en valores, también son considerados criterios, ¿no? Estas 4 dimensiones también son criterios, querido colega, ¿no? O sea, siempre basados en estas 4 dimensiones, también llamados 4 criterios, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Estos 4 criterios, el ser, el saber, el hacer y el decidir, nos van a ayudar a una formación integral holística en los estudiantes, ¿no? Entonces, también son considerados criterios, pero hay estrategias metodológicas que van relacionadas con estas 4 dimensiones. Por ejemplo, la práctica. En la práctica nosotros podemos tomar en cuenta para una educación integral holística que empieza de 3 maneras. El contacto con la realidad puede ser, la experiencia y la experimentación. Ejemplo, contacto con la realidad. Yo salgo con mis estudiantes al parque. Ese es el contacto con la realidad. La experimentación. Está lloviendo y a ver, saldremos a mojarnos con la lluvia, a ver, y observaremos cómo caen las gotas de agua, de qué manera, horizontal, vertical, diagonal, como, entonces la experimentación y la experiencia. Invitar a alguien, a un abuelo, a una mamá, a un papá al aula, a un médico, a un veterinario, a alguien, pero que nos ayude a motivar esto de la práctica. Y así vamos a empezar con la práctica. La teoría, que está relacionado con la conceptualización, con la teorización de lo que hemos visto. Y la valoración, reflexionar la importancia del contenido que estamos desarrollando. Y por último, la producción. Puede ser tangible o intangible, ¿no? A partir de ello, están tan relacionados con estas 4 dimensiones, ¿no? Del saber, hacer, del ser, hacer, decidir y el saber, ¿no? O sea, el orden no importa, pero considero de que estas estrategias, estos momentos metodológicos ayudan a desarrollar estas capacidades, ¿no? Estas cualidades en los estudiantes. Gracias, maestra No sé Lidia. si... Muy importante, le agradecen su valiosa experiencia, su respuesta, la felicitan el maestro Ángel y lo propio hace el maestro Edward. Muchas gracias por su excelente respuesta. Bien, queridos colegas, estamos en el momento del intercambio de aprendizajes.
estamos conociendo así meticulosamente, parte por parte, cómo es que trabajan nuestros colegas en en el hermano país de Bolivia, la hermana Bolivia. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna acotación, alguien quiera compartir alguna historia, alguna vivencia, alguna experiencia que ha tenido. Si se usa también esta estrategia de trabajar de manera holística, de manera integral. No sé si en sala tenemos alguno maestro de Saco Libero acá en Lima, trabaja bajo ese sistema. O en su defecto, ¿no? Si hay alguna interrogante para que nuestra colega pueda absolver la pregunta. Pueden ustedes también levantar la manito. Teníamos un maestro que quería intervenir hace un momento con su manito levantada. Pueden aperturar su micro y poder dialogar, compartir con nuestra ponente. Todavía no tenemos manitos levantadas. Tenemos una pregunta al interno, Magíster Lidia, y nos dice el maestro, ¿por qué el modelo es descolonizador? Bueno, tenemos que hablar que es descolonizador porque la educación busca lo que implica formar hombres y mujeres que transformen la realidad desde nuestro proyecto de sociedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, pues, no nos olvidemos que en la historia, pues, hemos sido colonizados, pero eso no quiere decir, algunos nos dicen, ¿no? Este modelo es pachamamista, este modelo es retrógrado, nos dicen, ¿no? Pero no es así. Si no queremos descolonizarnos en el sentido de ser nosotros mismos, de valorar nuestra identidad. Y uno de los principios es la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, ¿no? Cuando hablamos de descolonizarnos, queremos un poco despojarnos de esa mentalidad tan arraigada que tenemos, ¿no? El del sometimiento, ¿no? La historia nos dice que los españoles, por ejemplo, han venido a someternos, a robarnos, ¿no? Es decir, así. Y bueno, después hemos pasado al capitalismo, que también igual, ¿no? Entonces, hemos vivido por esos procesos, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es buscar la liberación, ¿no? O sea, especialmente de aquellos sin voz, de los campesinos que comúnmente llamamos, ¿no? Entonces, es por eso que la intraculturalidad, si nosotros valoramos nuestra identidad, ¿no? Que muchos, yo quiero rescatar, por ejemplo, al hermano país Chile. Cuando yo viajé a Chile, ellos aman su país. Y en Bolivia nos falta eso, nuestra identidad, valorar quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Yo les cuento en Chile, cuando fui a Chile y también fui a Tacna, Perú, las hermanitas, yo fui a una escuela de hermanitas, lo primero que me enseñaron fue la marinera. Bailé la marinera, después bailé la tunantada, algo por ahí, ¿no? Y fui a Chile. En Chile, los niños de inicial, la cueca chilena. Fui a primaria, cueca chilena.
Nos reunimos con los maestros, cueca chilena. Fuimos a un colegio secundario, cueca chilena. Caramba, yo dije, tanto aman su cueca. Y le pregunto a la profesora de educación física y le digo, colega, le digo, y bueno, y tan bien bailan la cueca desde niños de iniciales. Aquí en Chile, lo primero que tenemos que saber es nuestra cueca. Todo chileno tiene que saber bailar primero la cueca chilena. Y en Perú noté esto. Ah, cómo aman su marinera, cómo... Y en Bolivia no pasa eso. A veces nos avergonzamos y hemos dicho, tenemos que trabajar la intraculturalidad. Y obviamente la interculturalidad, porque la interculturalidad es el diálogo con las otras culturas, con el conocimiento universal. Entonces tampoco estamos cerrados a lo nuestro, no, sino también al diálogo con otras culturas. Entonces, y el plurilingüismo. Si antes estábamos prohibidos porque éramos castellanizados a la mala, nuestro idioma originario no era prohibidísimo, ¿no? Y nuestros padres, ese cambio pasó en nuestra Bolivia. Cuando entró el bilingüismo en una reforma de la 1565, antes de esta otra ley 070, apareció el bilingüismo. Ahora el plurilingüismo, hemos dado un pasito más. Pero ¿qué decían los padres de familia? Yo no quiero que mis hijos aprendan la lengua originaria. ¿Pero por qué no quiere usted que aprendan? Porque eso nos van a someter, porque antes para eso nosotros nos prohibían y ahora seguramente es retroceso. No se daban cuenta que el aprender 2 o más idiomas desarrollaban pues ambos hemisferios cerebrales, o sea, científicamente estaba comprobado de que ayudaba a desarrollar más capacidades en el estudiante, ¿no? Entonces, los padres de familia no querían. Entonces, yo creo que aquí, cuando hablamos de descolonizarnos, no es de volver a nuestro axu, a nuestra barca, no, sino es a los esquemas mentales que tenemos, tan arraigados, ¿no? Entonces, a eso estamos nosotros queriendo esto hablando de la descolonización. Entonces yo les pido, ¿no? O sea, esto de la intraculturalidad es importante, la identidad, valorar de dónde, quiénes somos. Entonces yo esas experiencias les cuento porque en Bolivia a duras penas la cueca bailamos y la cueca boliviana es hermosa. Y les cuento, yo les digo a mis profes, les digo, bailaremos primero la cueca, primero lo nuestro, les digo. No, pero primero lo otro, dicen, no, ves lo internacional, pero no, amemos lo nuestro. Tenemos folclore, tenemos tan lindo nuestra cultura, riquísima en costumbres, etcétera, ¿no? Y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Y bueno, esto de la descolonización es largo para hablar, pero sin embargo, no sé, desde mi experiencia yo les transmito, ¿no? Todo lo vivido, nada más. Gracias, maestra Lidia. Nos quedó muy claro de qué se trata la descolonización y más aún con esta rica información sobre la intraculturalidad, donde nos dice partir por lo nuestro, ¿no? La interculturalidad nos explica usted, es el diálogo con las otras culturas, es el desarrollo del conocimiento. Y llegamos al plurilingüismo y nos ha hecho usted una línea de tiempo, cómo llegan a dar ese paso gigante del plurilingüismo, ¿no? Nos dice, finalmente es un gran trabajo porque va a permitir al estudiante desarrollar ambos hemisferios cerebrales. Tenemos una pregunta más, Magíster Lidia. Esta nos dice que es excelente ponencia y nos pregunta, ¿cuál es la finalidad del método holístico en educación boliviana? Ya. Tenemos que ver de que ahora segmentar el aprendizaje no es favorable para el estudiante. No es favorable, no son islas. Yo les digo, yo vivo en Oruro. Con la palabra Oruro, yo enseño lenguaje, enseño sociales, enseño matemáticas, enseño ciencias naturales.
eso es lo holístico, aprender integralmente como un todo, dicen, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, de que no se puede segmentar el aprendizaje. Cuando un niño va a la tienda, no va exclusivo a comprar, la mamá le manda a comprar pan, en el camino el niño va pensando, si le das 5 bolivianos o 5 soles, en el camino va pensando que si le voy a dar 3 soles, ¿cuánto de cambio me devolverá? Está haciendo matemática. Y cuando se acerca a la señora de la tienda y le dice, buenos días, caserita, véndame, está practicando valores, respeto. Entonces, miren, ahí está, o sea, no aprende así islitas, no aprende segmentado. Entonces, todo se practica holísticamente, ¿no? O sea, es como un todo, dicen, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo decir que la finalidad de hablar de lo integral holístico son como casaditos, ¿no? Que lo integral tiene que ir de la mano con lo holístico, ¿no? Entonces, así se entiende, ¿no? De que este estudiante va a estar formado integralmente y holísticamente, ¿no? Entonces, es eso que puedo explicar, ¿no? Al colega. Bien, maestra, muchísimas gracias. Nos ha explicado, ese es un binomio, algo así, que es indesligable, Exacto, ¿no? sí, Como lo que nos dice la neurociencia de emocionar el cerebro del estudiante para lograr aprendizaje, usted nos explica, no puede haber un aprendizaje segmentado a través de islas, ¿no? Sino que exacto, vamos a involucrarlos a matemática, vamos a ver en qué aporta con esta palabra que usted puso, un ejemplo claro y didáctico, oruro. Vamos a ver cuántas letras tiene la palabra. exacto, sí. Muchísimas gracias por esta explicación tan didáctica. No sé si tenemos alguna otra pregunta, queridos colegas. Tenemos en sala una excelente maestra. Si no escriben sus preguntitas, pueden levantar la manito. Adelante, maestra Martita. Puede activar su micro. Muy buenas noches, Miss. Yo creo que la maestra Lidia hizo una excelente exposición. Yo también soy boliviana, ¿no? Qué interesante es el mismo hecho de que ella esté trabajando desde esa manera. Bueno, yo soy desde de primaria y secundaria, ¿no? Y comparto con algunas cosas que me llamaron la atención, pero nos falta todavía contagiar ese dinamismo que ella tiene. Si todas las maestras trabajaríamos de esa manera, tal vez tendríamos esa oportunidad de poder formar de manera integral al niño con esas capacidades, esas destrezas, habilidades, ir desarrollándolas, ¿no? Qué importante es que ella esté compartiendo, y bien sería que también, así como lo ha compartido a nivel del Perú y muchos otros colegas que están también en este congreso, que también en Bolivia ella lo pueda enfatizar, ¿no? Continuar con estos talleres y hacer algo más. Así se podría ir trabajando. Es un gusto, profesora Lidia, que realmente ha compartido algo que se vive, y también, ¿no? Es muy fundamental que vayamos formando de manera integral, pues ya que el niño viene con muchas capacidades, muchas destrezas y habilidades, ¿no? Ha sido una ponencia muy interesante y espero que podamos continuar trabajando desde nuestra Bolivia, que es lo más importante, ¿no? Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, paisana, gracias, pues una hermana boliviana, me alegra que esté, y bueno, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer, pero aquí vale mucho la vocación del maestro. Y siempre les digo, ¿no? A todos los maestros, no hay un mal método en las manos de un buen maestro. Yo creo que aquí tiene que prevalecer el compromiso, ¿no? La vocación de maestro que tiene, porque si nosotros no cambiamos de actitud, no estamos
preparados para estos nuevos desafíos, no vamos a lograr ese horizonte que queremos, ¿no? Esa educación integral holística. Entonces va a depender de nosotros, de poner actitudes que seguimos tal vez con algunos, si hablaría debilidades, ¿no? Donde el maestro dice, yo sé más que el estudiante, por tanto yo soy dueña de mi aula y yo sé, y lo que yo digo es ley en el aula. No es así. Ahora nosotros tenemos que poner esa actitud y sacar esa autorreferencialidad, ¿no? De que no solo en esas 4 paredes aprendemos. Nosotros tenemos que salir, porque ¿qué está pasando? Ya estamos volviendo a la normalidad, pero estamos volviendo a nuestra rutina. ¿Qué de la tecnología solamente era para esos casos de la pandemia? Entonces, cada maestro es llamado a hacer también una autorreflexión de sus actividades, de las prácticas educativas que hace en el aula. Entonces, se está haciendo, ¿no? Por lo menos donde yo estoy o donde voy, siempre voy pregonando y diciendo, ¿no? De que va a depender del maestro, de que cambie de actitud y pueda, ¿no? Enfrentar estos desafíos, porque ahora ya no es el niño de antes. Los niños de esta época ya nos llevan ventaja, nos llevan ventaja en tecnología. Nosotros todavía hacemos la prueba con el dispositivo, pero los niños ya conocen, ya están ellos muy adelantados en esto de la tecnología. Entonces, es cierto que hay que ir transmitiendo, hay que ir pues poniendo en práctica. Y quien les habla, soy una maestra que siempre va pregonando, va diciendo, ¿no? De que depende mucho del maestro. El maestro de vocación tiene esas ganas de actualizarse, de cambiar de actitud, de poner esa actitud, de decir yo sé más que ustedes, ese maestro va a triunfar con sus estudiantes. Como dice Francisco Mora, dice, el maestro tiene que desarrollar, dice, la atención en el estudiante, porque el niño es curioso. El niño es curioso, dice, y el maestro tiene que buscar formas de desarrollar esa curiosidad. Pero si el maestro solo va con su marcadorcito y su carterita y su portafolio al aula, ¿qué maravillas puede hacer en el aula cuando los niños están aburridos? ¿No? Entonces, mucho va a depender del maestro, reitero, y bueno, colega, muchas gracias. En verdad que hay que seguir pues socializando y deponiendo las actitudes. Nada más. Bien, maestra, muchísimas gracias. Tenemos aquí una acotación de la maestra Mariel. Ella nos dice una gran ponencia que nos muestra el alto nivel que tiene la Magíster Lidia, que motiva a seguir el trabajo cooperativo y colegiado, también en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. ¿No? Ella nos indica que vamos a hacer transferencia. Nosotros tenemos un momento en que trabajamos de manera colectiva, ¿no? Tenemos 2 horas que se hacen trabajo colegiado y ella dice, allí lo vamos a compartir. Tenemos a la maestra Abelina. Ella dice, en el Perú también aplicamos estrategias muy similares, generalmente en las zonas rurales, aprovechando los recursos del contexto. Es bastante enriquecedor, ya que el maestro aplica e interactúa con el estudiante el multilingüismo. O sea, nuestra maestra Belina también sigue los pasos de la maestra Lidia y también trabaja no solamente el castellano, sino también nuestra lengua madre, que es el quechua. Nuestra maestra Susana nos indica, dice, el cambio no depende solo del maestro. ¿Qué hacemos cuando utilizamos una plataforma y los alumnos no ingresan? Depende del apoyo también del Estado, de dotar los medios. Ella tiene razón, maestra Lidia. Nosotros en nuestro proyecto educativo nacional dice bien claro que es responsabilidad del Estado
acortar esta brecha, y no solamente esta brecha tecnológica, también una brecha que es cognitiva, ¿no? Entonces, esta pandemia develó que nos faltaba haber llegado con conectividad y con herramientas a nuestros estudiantes. Porque ya la maestra Susana nos dice, las escuelas no todas cuentan con medios electrónicos. Es muy cierto. Como usted señaló, la pandemia vino, nos cambió muchas cosas, ¿no? Nos cambió nuestra forma de interactuar con los estudiantes, de hacer pedagogía, pero salió a la luz estas cositas, que en todas nuestras escuelas no tenían pues estos dispositivos, que no estaba al alcance de nuestros estudiantes, que no estaba al alcance del bolsillo de los padres de familia, tener más de un celular en casa, porque tenía un hijo en primaria, en un horario, otro hijo en secundaria, en otro horario, y necesitaban trabajar. Pero son cosas que, como usted lo señala, vamos a ir superando. Bien, queridos colegas, no sé si por allí hay alguna otra pregunta, alguna acotación. Miren, nuestras maestras le han escrito a nuestra ponente para que también se lleve una impresión de cómo es el trabajo de nuestras maestras guerreras de la zona rural. Ellas hacen maravillas con lo que el contexto y con lo que medianamente puedan tener. ¿Mm? No sé si hay alguna intervención, alguna manito levantada, alguna pregunta. También la pueden hacer al interno, como la hicieron la anterior. ¿Alguna acotación? Nos vamos a quedar con esto que dijo nuestra maestra Lidia. Vamos a optar por primero lo nuestro. Me quedó así muy, muy claro la intraculturalidad, ¿no? Bien, colegas, no sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Hemos visto la forma de evaluar, la forma que tienen, nos ha dicho un objetivo claro, que es lo que quieren conseguir, ¿no? Nos ha explicado sobre los fundamentos de este modelo educativo y cuál es la visión que quieren de ciudadano en Bolivia. Nosotros también tenemos una visión de ciudadano que queremos, ¿no? En nuestro proyecto País al 2050. Gracias, maestra Jacqueline. Nos dice, quedó bastante claro, un tema muy interesante, y nos dice que fue una excelente ponencia. Gracias, maestra Jacqueline, por estar conforme con los ponentes invitados. Bien. Y como nuestra invitada de esta noche ha visto, tenemos la presencia de maestros peruanos y también de maestros de otras nacionalidades. La felicitan por la ponencia, por esos buenos mensajes. Me escriben al interno que ese sentimiento nacionalista ha conmovido a muchos de la sala. Gracias. La Muchas gracias. felicitan. Tenemos felicitaciones en abundancia por la ponencia realizada. Nos dice el maestro Leodoro, muchas gracias. Muy significativa la ponencia de la maestra, ¿no? Nos ha tocado a nosotros, nos ha hablado desde, ¿no? Desde su, vamos a decir, desde su sitial de maestra. Ha dicho, yo trabajo de esta forma y lo comparto. Nuestra colega Martita, boliviana también, ha hecho una petición. Vamos a hacer el efecto multiplicador en nuestro hermano país de Bolivia, ¿no? Lo vamos a compartir, lo va a replicar la maestra ya, comprometida con, como dijo ella, con mi paisana.
La maestra Rosario le dice muchas gracias, Magíster, por compartir sus experiencias el día de hoy. Bien, nos dice la maestra Julia, excelente ponencia, la felicito por compartir estos saberes. ¿Sí? La maestra ha sido muy didáctica para compartir. Maestro, no se preocupen los que me están escribiendo por el material. El material lo tenemos ya acá en el Perú, en Lima, Perú, está con nosotros y organizamos nuestro Drive y compartimos las grabaciones y los PPTs para que ustedes lo puedan usar con el respeto de la autoría, porque cada uno de ellos tiene quién lo ha realizado. ¿Bien? Algunos con más información, con menos información, con compartir experiencias y otros más conceptualizados, ¿no? Pero lo importante es seguir aprendiendo. Bien, entonces si todo quedó claro, si no hay más preguntas, vamos a proceder a las fotos de rigor para que nuestra ponente también tenga las fotos que van a ser compartidas en nuestro Face. Lo vamos a actualizar. Tenemos una acotación aquí y nos dice el maestro Ángel Córdoba, cabe indicar, en nuestro Perú profundo tenemos maestras que trabajan en zonas rurales, realizando su trabajo docente con vocación de servicio. Exacto, maestro Ángel Córdoba, ellas y ellos son nuestros guerreros de la educación, que hicieron e usaron múltiples estrategias para poder llegar a sus estudiantes durante la pandemia. Algunos en nuestro oriente peruano, utilizando la estrategia del maestro itinerante, que iba visitando a sus estudiantes, ¿no? Y como algunas veces no podía captarse la señal para que llegue el aprendo en casa, ellos utilizaron su propia estrategia. En nuestra región de Loreto se empleó la estrategia al son del panguaré. ¿Va a salir? Bien, pueden activar sus micros para que se despidan de nuestra linda ponente. Muchas gracias. Buenas noches, Magíster. Gracias por el aprendizaje. Gracias. De Muchas gracias. Buenas noches. Excelente. Hasta luego, Gracias a colega. ustedes. Muchas gracias, maestra, por sus aportes. Muy buenas noches. Pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta Mañana. otra oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas Gracias por los noches, aprendizajes gracias. del día de hoy, por el compartir. Muchas gracias, Buenas noches. Magíster Lidia. Saludos al pueblo boliviano, a los docentes bolivianos por ser guerreras. Un beso a toda Bolivia. Gracias, igualmente a ustedes, Un maestras abrazo. guerreras. Muchas Gracias, maestra. Igualmente, Te igualmente. esperamos por el Perú para que visite Machu Picchu. Oh, ya, tiene que gracias por la conocer. invitación. Sí. Gracias. Un beso, cuídense, bendiciones. Ustedes también vengan por Bolivia. Ah, sí, vamos a ir a Paseo a Bolivia. La linda Bolivia con sus hermosos trajes para la fiesta de la Candelaria. Exacto. Yo vivo en la capital del folclore boliviano, Oruro. Bien, entonces hemos realizado las fotos de rigor. Agradecemos a nuestra ponente. Reciba el agradecimiento de toda la sala. Todos le han escrito muchísimas gracias. Le han escrito que estuvo excelente la ponencia. Le agradecen por las experiencias compartidas, ¿no? Y le dan muchas bendiciones de parte del pueblo y las maestras peruanas, maestros y maestras peruanas. Y de nuestros maestros que tenemos de otras nacionalidades, como el maestro Edward, por ahí tenemos maestras cubanas, maestras argentinas que también ingresan. Y como está dicho, el conocimiento no es para que nos lo guardemos, sino para compartirlo, ¿no? Así se va a hacer más grande y nuestra orden profesional, el ser docentes, va a ser cada vez mejor. Bien, queridos colegas, ha sido un gusto el tenerlos esta noche
Y mañana vamos a estar con un ponente peruano que nos va a hablar sobre el uso de las herramientas tecnológicas. Como dijo nuestra ponente, esto vino para quedarse y tenemos que seguir empoderándonos en ello. ¿Bien? Que tengan una linda noche, un sueño reparador. No olviden enviarme sus vouchers a mi personal, por favor.